La Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, se da cita en Panamá. Desde hoy hasta el próximo lunes debatirán temas como la represión de algunos gobiernos a la prensa y las restricciones a los medios de comunicación en América Latina. En la reunión semestral de la SIP también se abordará el impacto geopolítico del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Con un fuerte componente político en su agenda, inició hoy en Panamá la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. El evento, que se extenderá hasta el próximo lunes 9 de marzo, tendrá como temas principales el control de los gobiernos a través de Internet y la utilización de mecanismos legales para restringir la libertad de prensa. El jefe de Estado de Panamá, Juan Carlos Varela, será uno de los oradores. En momentos en que Venezuela vive una fuerte represión por parte del régimen de Nicolás Maduro y tras el encarcelamiento de líderes de la oposición como Leopoldo López y Antonio Ledesma, se abrirá al público un panel para revisar ejemplos de cómo algunos gobiernos utilizan Internet para controlar y espiar a ciudadanos. Habrá una mesa redonda sobre casos específicos de países que vulneran el derecho a la libertad de expresión y de prensa. Los participantes, entre ellos cientos de directivos de diarios, periodistas y editores de la región, se enfocarán en cuáles son los argumentos de los gobiernos para explicar las restricciones legales y los efectos de estas disposiciones sobre la democracia. Los representantes del órgano como Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela también dialogarán sobre el impacto geopolítico del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En el encuentro, antesala de la Cumbre de las Américas, que también se realizará en Panamá el próximo 10 y 11 de abril, figura el tema de los 6 periodistas asesinados durante los últimos meses en México, Honduras, Colombia y Perú. La SIP tiene como objetivo primordial la defensa de la libertad de prensa y expresión, la lucha contra la impunidad de crímenes a periodistas y el fomento de las libertades individuales en la sociedad. Hacemos contacto precisamente con nuestro enviado especial a Panamá, Jason Calderón. Jason, buena tarde. Hola, ¿qué tal, Idania? Muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde, 38 minutos aquí en Ciudad de Panamá. Nosotros iniciamos esta cobertura especial de NTN 24 de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Estamos en el Hotel Hilton en Ciudad de Panamá y aquí llegan decenas de editores, periodistas y directores de medios de comunicación que se dan cita para hablar de qué ha pasado con la libertad de expresión en la región en los últimos 6 meses. Hay varias reuniones muy interesantes que empiezan ya a generar expectativa. La primera de ellas va a hablar sobre las restricciones legales que algunos gobiernos imponen en la región a los medios de comunicación para que puedan llevar a cabo su labor. Otra, la debilidad institucional y su efecto sobre la democracia y la libertad de prensa. En esta participa especialmente el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. Y la siguiente es cómo los gobiernos utilizan Internet como instrumento de control y las posibilidades que ofrecen las redes sociales como alternativa ante la censura. En este panel va a participar NTN 24. Pues es la primera reunión que se va a adelantar, es mañana temprano, donde el comité directivo de la SIP va a inaugurar oficialmente de la mano del presidente de Panamá, el señor Juan Carlos Varela, la bienvenida a todos los invitados especiales. Y hay una reunión que particularmente llama la atención y es justamente para hablar del impacto geopolítico tras el sorpresivo acuerdo entre los Estados Unidos y Cuba. En esta reunión hay invitados internacionales como Joanny Sánchez, la bloguera cubana, por parte de Colombia, del diario El Tiempo, Rafael Pombo, Enrique Santos, expresidente de la SIP, y por Venezuela, Miguel Enrique Otero, el director del diario El Nacional. Y hay que destacar, Idania, pues que se trata de el único periódico venezolano que hace presencia en la Sociedad Interamericana de Prensa, el único impreso, a pesar de todas las restricciones que se imponen en Venezuela. Por eso me acompaña a esta hora el señor Otero. Señor Miguel Enrique, bienvenido a NTN 24. En la ponencia sobre la cual ustedes van a participar, hay una parte que dice: Venezuela y su petrodiplomacia devaluada pierden impacto. Usted va a intervenir por el lado venezolano, lo que ha ocurrido con los medios de comunicación en Venezuela ante las restricciones que han tenido que enfrentar. ¿Qué vamos a escuchar el día domingo? Bueno, la verdad es que en Venezuela la libertad de expresión, el periodismo libre, se ha ido reduciendo a un rincón. Esta
digamos, directriz o estrategia de hegemonía comunicacional que está en el plan de la patria del régimen, ha ido reduciendo el espacio del periodismo independiente. Y la radio y la televisión o pertenece al Estado o tiene unas leyes que lo autocensuran de una manera terrible, y los periódicos también, hay autocensura y hay la compra por parte del gobierno de distintos periódicos, entonces queda muy poco espacio, quedamos nosotros como el único periódico nacional y quedan algunos periódicos de provincia, y queda también internet, quedan los portales, quedan las redes sociales, pero claro, hay un Estado que está construyendo un aparato represivo contra esto también. De hecho, en Venezuela hay 6 o 7 tuiteros que están presos por unos tuiteros que pusieron, que eso no ocurre en ningún otro país. Entonces, la arremetida contra la libertad de expresión en Venezuela, que se ha agudizado en el periodo de Maduro, ha ido reduciendo el espacio a un rincón, y nosotros tenemos el grave problema del suministro de papel, donde es imposible por las vías regulares obtener divisas para comprar papel. ¿Cómo sobrevivir en este cerco mediático? ¿Tendrán que cambiar ustedes su línea independiente crítica con el gobierno venezolano? No, nosotros nunca vamos a cambiar, eso no existe. Vamos a resistir, hemos conseguido papel gracias a la solidaridad internacional, de hecho más de 12 periódicos nos han prestado papel, que es con lo que hemos sobrevivido, pero nosotros llegamos hasta el final. En esta situación que está viviendo Venezuela, esta especie de catástrofe, de crisis política, crisis económica, yo estoy seguro que nosotros vamos a durar más que el gobierno, eso vamos a empezar por ahí, pero además de eso, nosotros vamos a seguir hasta el último momento, y si hay que ir a la clandestinidad, iremos a la clandestinidad. Hay una amenaza del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, de demandar al diario El Nacional por publicaciones sobre unas declaraciones del ex escolta de Diosdado Cabello sobre sus nexos con el narcotráfico. Y esa amenaza impacta también al diario español ABC, al diario Tal Cual, al portal La Patilla y al periódico El Nacional. ¿En qué quedó eso? Bueno, esa demanda todavía no la ha introducido, pero eso es parte de las amenazas permanentes de abrir procedimientos contra los medios, contra nosotros, contra otros medios. Y en Venezuela, ellos, como funciona el sistema jurídico, es que en una idea de respetar al Estado de Derecho, de que introducen demandas con pruebas, entonces son las medidas cautelares del juez lo que es la sentencia. Por ejemplo, en el caso de Leopoldo López lo demandaron, el Estado lo demanda y lo acusa por una serie de cosas que son unas pruebas que ellos no pueden demostrar, pero el juez al aceptar la demanda de la Fiscalía, entonces le dicta medidas cautelares. Una medida cautelar es ir a una mazmorra y dejarlo ahí. Entonces, él puede permanecer 20 años en esa mazmorra. Sí. Y después de 20 años es inocente, pero pasó los 20 años preso por unas medidas cautelares. La sentencia en Venezuela son las medidas cautelares. Y eso es lo que aplica el sistema judicial, que es un sistema judicial controlado por el Ejecutivo. Y Dania, testimonios como este son el que se están escuchando aquí en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa. La escucha el señor Miguel Enrique Otero. A mí me gustaría, Jason, aprovechando esta oportunidad y ya que Miguel Enrique está contigo, preguntarle en relación a lo que ha sido la intervención hace unos minutos del expresidente colombiano, hoy secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, posterior a lo que fue la reunión con Maduro de los cancilleres que llegaron hoy a Caracas. Entre otras frases, yo escuchaba a Miguel Enrique hablar del cerco mediático, del acoso a la libertad de expresión, y escuchaba por el otro lado a el secretario general Samper hablar de independencia de poderes en Venezuela, hablar de las pruebas que Nicolás Maduro le había presentado el día de hoy a los cancilleres sobre golpes de Estado, hablar de una reunión con el Tribunal Supremo y con la Fiscalía para obtener detalles de los hechos judiciales, que no es más que las detenciones arbitrarias como las de Antonio Ledesma, que se han producido en los últimos días. Pareciera que el país que está visitando o que están visitando los cancilleres de UNASUR, señor Miguel Enrique Otero, es un país distinto a ese donde usted vive, porque no tienen nada que ver. Bueno, la verdad es que el expresidente Samper
actúa como si fuera un empleado de Maduro, porque él sentencia cuando habla como si todas las cosas que dice el gobierno fueran verdad. Nosotros no, los demócratas venezolanos no tenemos ninguna expectativa de que esa delegación y que el expresidente Samper vayan a pronunciarse por los presos políticos. Sería una sorpresa que lo hagan. Entonces, esa es la triste realidad sobre esta cosa de UNASUR y la delegación. Ojalá puedan abrir diálogo y puedan hacer algunas cosas, pero la verdad es que no es la expectativa que nosotros tenemos. Por ejemplo, reunirse con los medios ni pensar. Bueno, con los medios no, con los medios independientes que quedan allá. Entonces, bueno, eso es un poco la triste realidad. Sobre la debilidad institucional y su efecto sobre la democracia. En Venezuela se ha perdido la independencia de poderes y se viene denunciando, señor Otero, que una denuncia como una demanda contra un periódico o un abuso contra un periodista no se puede presentar ante una autoridad como la Fiscalía porque la gente no confía en las instituciones. No, claro, esos son todos apéndices del Ejecutivo, son poderes públicos secuestrados por el Ejecutivo. Y de hecho, ellos utilizan mucho las demandas de difamación y ese tipo de cosas, ¿no? Donde, claro, la sentencia no es la sentencia es las medidas cautelares del juez. Ahora, si uno trata de demandar a alguno de ellos, porque el gobierno tiene estaciones de televisión, estaciones de radio, programas, el mismo presidente está todo el tiempo amenazando, y Diosdado Cabello amenazan. Si uno intenta hacer una demanda contra ellos, ese juez dura 5 minutos hasta decir aquí no hay ninguna justificación para la demanda. Entonces, las demandas que ellos hacen pueden pasar años como medidas cautelares, que es la sentencia. Pero una demanda contraria no prospera absolutamente nada. Son periodistas de Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá, Honduras, los Estados Unidos, los que están haciendo presencia en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y Panamá es el país anfitrión y los recibe. Hay periódicos de todos los rincones del continente mostrando lo que están haciendo y su trabajo también por la libertad de expresión. El evento, el día domingo, tendrá un homenaje también al fallecido Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Y por supuesto NTN 24 estará haciendo esta cobertura especial, llevándoles a ustedes en vivo y en directo los protagonistas de la noticia. Y Dania. Pues Jason, gracias. Me gustaría, antes de que nos despidamos, hacerle otra pregunta a Miguel Enrique, porque digamos que quizás hace unos años atrás el caso venezolano era un caso aislado y los editores venezolanos llegaban a hablar de este acoso a la libertad de expresión, pero digamos que hoy varios se pueden dar la mano, es decir, los editores de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Argentina. El acoso a la libertad de expresión ya pareciera no ser propiedad privada de Venezuela. Sí, bueno, la verdad es que el modelo venezolano de hegemonía comunicacional se ha ido extendiendo por los países que están aliados a Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina lo trata de seguir también. Es como una epidemia donde son muchas estrategias que van aplicando una tras otra y otros países la van copiando. Pero lo más preocupante en este caso es el tema de las legislaciones, porque antes, bueno, siempre los mandatarios de todos los países en estas democracias incipientes violaban la Constitución directamente para actuar contra la libertad de expresión. Ahora no, ahora están creando leyes para que las leyes violen la Constitución. Entonces eso ya es un drama latinoamericano. Todos los países están elaborando leyes en función de confundir comunicación con informar, con información, o el tema de la responsabilidad social de los medios. En fin, muchos temas que están ahí, que están siendo justificativos en los parlamentos latinoamericanos para aprobar leyes que van contra la libertad de expresión. Pues quiero agradecerle mucho este contacto, señor Miguel Enrique Otero, es el director del Diario Nacional de Caracas. Muy amable por haber estado con nosotros. Gracias a usted.
Y Dania, nosotros vamos a estarles llevando a ustedes minuto a minuto lo que ocurre. Mañana también en el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa se va a hablar sobre asesinatos de periodistas en la región, particularmente en los últimos 6 meses, casos de homicidios a periodistas en México, Honduras, Colombia y Perú. Vamos a estar informándoles 24 horas en todos los informativos y el programa La Tarde. Muy buenas tardes, Idania. Gracias a Jason Calderón, nuestro enviado especial a Panamá, para hacer la cobertura de esta reunión de medio término de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias por este contacto. Bien lo decía él, es una cobertura especial de NTN 24, es un encuentro particularmente interesante por la amenaza que existe en contra de la libertad de expresión en la región y esta tema que va a tratarse mañana, como es el asesinato de periodistas, por supuesto, siempre acapara la atención.